Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Creo que este programa surge como un hecho fundamental de lo que ocurrió ayer en la Iglesia Católica. Tenemos a Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal durante varios años, tarea de encontrar soluciones, de buscar que los argentinos nos quisiéramos más, encontráramos el camino de la verdad y trabajáramos en beneficio de todos y no de un sector determinado. Se produce la finalización de su mandato y hoy tenemos un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal que es Monseñor Marcelo Colombo, mendocino él, según las versiones existentes, no comparte muchas de las cuestiones que lleva a cabo el presidente de la nación y que tiene una gran relación con nuestro Santo Padre actualmente. Y qué mejor, hablé con mi querido amigo Sergio Rubín, que tiene miles de cosas hoy, pero me dedicó este espacio y yo le agradezco enormemente porque sería la mejor manera de explicar a la opinión pública qué es lo que pasa con este cambio que se produjo el día de ayer. Periodista, escritor, ya sabemos, editor de religión, de Diario Clarín, con el suplemento de valores, religiosos y columnista de TN, Radio Mitre. Están todos mis amigos Sergio Rubén. Hasta eso Santa Fe sí, lo cual lo valora aún más. Y por otro lado, él fue el autor después de un enorme trabajo que le dio nuestro Santo Padre del libro Secreto de Confesión y coautor el jesuita y el pastor con Francesca Ambrochetti. Estuvimos en el programa alguna vez y hoy volvemos a recordar porque es un hecho trascendente el que se produjo en aquel momento. Sergio, querido, te agradezco mucho tu presencia y te dejo a vos, que sos el más indicado, para explicar a la opinión pública cómo se produce la ida de Monseñor Ojea y la llegada de Monseñor Marcelo Colón. Hola, Pocho, ¿cómo estás? Un gusto. Te faltó el antecedente más importante, que es que soy de Colón de Santa Fe, soy sabalero. Pero bueno, igual te voy a perdonar por esa omisión. Vamos al punto. A ver, vos sabés que en la iglesia, bueno, en la Argentina ha jugado siempre un papel importante, en las últimas décadas ya menos, pero digamos que, bueno, una de las tareas que tiene la iglesia en orden a la vida de todos los argentinos, sean católicos o no sean católicos, su primera tarea es anunciar el Evangelio, ¿no? Esa es su tarea religiosa central y a partir de allí también ocuparse del bien común, del bien de todos, especialmente de los que menos tienen, ¿no es cierto? Eso es evangelio puro, no está inventando nada, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ocuparse de todos y especialmente de los más pobres. Bueno, en ese contexto, la conferencia episcopal que agrupa a todos los obispos del país, que son alrededor de un centenar, cada 3 años eligen nuevas autoridades, pueden ser reelegidas una vez, o sea, pueden estar 6 años, ahora por la pandemia fueron 7, ocupó la presidencia en estos 7 años Monseñor Ojea, el obispo de San Isidro, ahora emérito, bueno, y tuvimos elecciones esta semana, el centenario de obispos reunidos en el cenáculo, en la Casa de Retiros de Pilar, votaron y lo votaron al vicepresidente primero, Marcelo Colombo, que es arzobispo de Mendoza. O sea,
lo que quiero decir con esto, que era vicepresidente primero, subió a la presidencia, hay por el perfil una cierta continuidad, obviamente con matices, cada obispo tiene su impronta, ¿no? Pero, digamos, llega alguien que tiene un perfil parecido, es difícil ahora poner etiquetas, pero bueno, yo digo una cosa que parece medio un oxímoron, pero un progresismo, pero a la vez un moderado, una cosa por ahí, pero un hombre que ha demostrado que no se va a callar, digamos, cuando tenga que decir algo respecto de la situación social, respecto de cosas del gobierno que no le gusten, de este o de otro gobierno, del gobierno de turno, ¿no? Es un hombre más joven, estaba ya creo que ojea por los 77 años, Marcelo Colombo tiene 63, es más joven, es abogado, egresado de la UBA, es un hombre que estaba en Quilmes, en la diócesis de Quilmes, fue ordenado allí por el sacerdote, por aquel legendario obispo Jorge Novak, tan vinculado a la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Colombo fue obispo en Jujuy, fue obispo en La Rioja, allí impulsó la beatificación de Monseñor Angelelli, de dos sacerdotes, Murias y Longueville, y de un laico que fueron asesinados durante la dictadura, finalmente llegaron a ser beatos por martirio. Bueno, un hombre, insisto, que después pasó ya en los últimos años a ser arzobispo de Mendoza. Ya en las primeras declaraciones, Pocho ha mostrado, porque obviamente la prensa lo ha consultado, qué es lo primero que los periodistas le preguntamos es sobre la situación social, ¿no es cierto? Y él en sus primeras declaraciones ha dicho que le parece, bueno, que se están haciendo transformaciones económicas, cambios que parecen realmente importantes, necesarios, pero que toda transformación, todo cambio debe hacerse con la gente adentro. Es decir, que vamos a decirlo, traducirlo un poquito, vamos a tener un poco el tupé de traducirlo, que los ajustes se hagan de la manera más equitativa, es decir, que no paguen el pato principalmente los que menos tienen, sino que, digamos, el esfuerzo lo hagan los que lo pueden hacer, los que tienen un poco más de condiciones como para soportar un ajuste y no de los que menos tienen en un contexto, ya sabemos, de que el 50% de la población es pobre, bueno, hay una cantidad enorme de indigentes, bueno, todo lo que ya sabemos. Así que él ha mostrado, digamos, claramente, como no podía ser de otra manera, la preocupación social de la Iglesia, que, insisto, brota del Evangelio, y además con esto ha demostrado que está dispuesto a decir, a hablar, a decir cuando cree que hay algo que no le parece bien, o advertir, o señalar, o recomendar, está dispuesto a hacerlo públicamente, Pocho. Me parece muy positivo eso, Sergio, porque creo que tenemos que terminar en nuestro país con pensar en algo y no decirlo. Creo que hay que manifestar la opinión de cada uno con total sinceridad y que quede claro cuál es la postura que se adopta. Porque a veces decimos a medias las cosas y yo tengo que reconocer y agradecer a Monseñor Ojea la forma en que nos manejamos todo este tiempo, porque o hablaba, atendía su teléfono y respondía inmediatamente. Y antes con Aramburu también, coraje anterior. Bueno, y después, ahora, esta manifestación de hoy, de acuerdo a lo que vos acabas de manifestar, me parece muy, muy importante que lo hiciera de esta manera, porque es la única forma en que vamos a decir las cosas como son y no estar cambiando cada 10 minutos de postura, como lo hacen las autoridades del gobierno nacional, donde a las 10 de la mañana dicen una cosa y a las 12 dicen otra y cambian de acuerdo a las conveniencias. ¿Te acordás el discurso de Naciones Unidas con respecto a las ideologías que para mí ya no existen, de ultraderecha? Viene China y le dice, bueno, pero para esto venga usted acá. Y cambió con esta postura de un gobierno distinto, una posición que había tomado el presidente de la Nación el día antes. Y yo creo que esas son las cosas que hay que evitarlas, porque perjudican enormemente a la opinión pública.
Yo, sí, déjame decirte esto, Pocho, porque, a ver, a veces la gente algunos se molestan porque digamos, la iglesia hace un señalamiento sobre la situación de los pobres, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué entonces critican y por qué no lo hacían en otro gobierno? Bueno, todas esas cosas que suelen ocurrir. Yo creo que la Iglesia ha venido hablando desde siempre, y sobre todo desde la crisis de 2001. Habría que ir antes también a la época de Menem, que Menem se enojaba bastante con los obispos cuando hablaban, porque es la tarea de la Iglesia, digamos, en parte, digamos, señalar cuando hay situaciones, insisto, de injusticia, de postergación, de los más, abogar por los más pobres. Hay una frase muy característica, ser la voz de los que no tienen voz, ¿no es cierto? Entonces, esto lo va a hacer siempre la iglesia, nadie se tiene que enojar por eso, siempre va a reclamar. Yo sé que esto es muy difícil en un contexto, por ejemplo, de ajuste, cómo hacer, porque en los hechos, generalmente los que más sufren son los de abajo. Esta es la realidad, el que tiene más recursos se puede defender un poco más, pero el que tiene menos recursos se le complica, digamos. Esto es verdad, es cierto, alguien me dirá, bueno, pero hay planes sociales, ahora este gobierno, el gobierno de Milei, ha dicho que no va a recortar por todos lados, pero no va a recortar los planes sociales, ¿no es cierto? Bueno, buenísimo, buenísimo. Hay que ver que efectivamente también ha sido una preocupación inicial del gobierno, que la ayuda llegue, sea en dinero, sea en alimentos, en lo que fuere, que esa ayuda realmente llegue a los que más lo necesitan. Pero insisto, la Iglesia siempre, en todos los gobiernos, va a abogar por esta situación. Y repito, no es fácil cómo hacer, digamos, para que no caiga el mayor peso en los que menos tienen. Una cuestión, por ejemplo, yo no soy experto en economía, no soy economista, dicen los economistas que una manera es a través de los impuestos, ¿no es cierto? Que la carga más pesada caiga, que se le cobre más a los que más tienen, ¿no? A veces vemos que para los alimentos todo el mundo paga el 21% de IVA, ¿no? Bueno, son todos temas, son desafíos a la justicia social, aunque esta palabra al presidente no le guste, es un principio fundamental, humano y cristiano, la justicia social, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Así que la iglesia siempre va a hacer esto. Y lo otro que te quiero decir, sí, no solo la iglesia se va a ocupar de hablar de esto, sino de otras situaciones en lo social. Por ejemplo, la situación de los aborígenes. El gobierno no acaba de suscribir un tratado que siempre suscribía internacional sobre los derechos de los aborígenes, que, digamos, cuestiones fundamentales que la enorme mayoría de los países suscriben. Y se acaba de decir que es decir, no lo suscribió. Esto es lo que quiero decir. Es una pena. Es una pena. Acá puede haber también un factor en el cual la Iglesia haga un reclamo. El tema del cambio climático, que es otro gran tema. El Papa se convirtió, Francisco, en el primer pontífice de la historia de la Iglesia en emitir una encíclica social sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, y Milei, como ya sabemos, no cree, digamos, en el cambio climático, lo ha dicho claramente, tiene entonces digo, ahí también la Iglesia puede y seguramente hará un señalamiento, es decir, vemos, Pocho, cómo son los distintos temas que se van presentando, que pueden generar, digamos, señalamientos que la Iglesia ciertamente no puede ni seguramente va a callar. Fíjate, Sergio, le guste o no al presidente, eso no nos tiene que interesar. Yo creo que tenemos que decir las cosas como pensamos, como son o como creemos que son, porque tampoco nadie es dueño de la verdad, pero decirlo con sinceridad. Y por otra parte, no puedes decir lo que dijo el presidente, 100 años de fracaso, este va a ser, en un año vamos a convertirnos en la primera potencia del mundo. Eso es totalmente incierto, porque tenemos que pensar primero que nadie solo va a poder lograr esto, porque milagros no existen en esta fe. Tenemos que ser sinceros con la gente, decirle la verdad como son, dejando de hacer la demagogia, porque hablamos de la casta política, hablamos de esto, y después cometemos los mismos errores que cometimos nosotros. Podemos reconocer que nos equivocamos todos un poco.
porque hay algunos que, mejor dicho, lo que es cierto es que hay algunos que jamás parece que se hayan equivocado, o nunca lo dicen, nunca lo manifiestan. Y creo que acá mejoraría sustancialmente el tema, en tanto y en cuanto nos pongamos en la tarea de decir las cosas como son y no obteniendo réditos políticos que nos sirven absolutamente para nada. Sí, uno ve, por ejemplo, el tema cuando se discutía acá los DNU, ¿no? Que, digamos, la oposición ahora se rasga las vestiduras y antiguamente, bueno, la propia Cristina había creado este modo laxo de utilizarlos y ahora lo quieren sacar porque es otro gobierno el que está y que lo está usando. A mí no me gustan los DNU y creo que hay que respetar las cuestiones institucionales, es decir, hacer las cosas de la manera digamos, más institucional posible, respetando las normas, que no haya DNU o que pueda haber una situación extremadamente excepcional, ¿no? Pero que todo vaya por leyes como corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, insisto, la oposición se rasga la vestidura. Bueno, caramba. Sí, es evidente que nosotros necesitamos un poco de coherencia, ¿no es cierto? Esto es muy importante en la política, vos sos un avesado político y una de las cosas que hay que reclamar es coherencia política, ¿no es cierto? Es decir, sostener las cosas en el tiempo, sostener los principios en el tiempo y no, si me conviene los principios y las normas, los respeto y si no, no los respeto o encuentro la manera de justificarlo, ¿no es cierto? Yo creo que esto es muy importante, pero además digo, esto revela también, digamos, la estatura de nuestra dirigencia, que está en una crisis realmente importante, no de ahora, y yo creo que esto es un reclamo permanente de la Iglesia, sobre todo a partir de la crisis de 2001, lo hemos hablado aquí en este espacio hasta el cansancio, que haya más diálogo, que se busquen acuerdos. Si el presidente, como vos decís, está pensando en cambios para los próximos 100 años, él no se va a quedar 100 años, esto es evidente, esto hace falta políticas de Estado. Y bueno, entonces digo, me parece que es importante que el diálogo no es una cuestión poética, sino me parece a mí pensado, insisto, para afrontar los gravísimos problemas del país que demandan mucho tiempo, realmente una cuestión muy concreta, un requisito, un insumo muy importante, Pocho. Yo digo, Sergio, que hay varios aspectos, tres o cuatro para no ir a agregar más. Primero, leer los temas, ver la visión de lo que es el mundo, que tiene sus problemas y sus dificultades. Y nosotros estamos dentro de ese mundo. Entonces, el otro tema es decir las cosas como son y ser sinceros con nuestros 46 millones de compatriotas. Y pensar que el que menos tiene, el que menos puede, indudablemente es el que está en peores condiciones. Tratemos de que haya una clase media que tenga vigencia y que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones. En segundo lugar, en tercer lugar, creo que tenemos que leer más y acordar más y sentirnos que somos argentinos, quererlos más. Yo creo que es importante que dejemos de lado la cosa chiquita, la pequeña que te reditúa por un rato, ni siquiera por un día. Y entonces, en base a eso, instrumentemos qué proyecto de país tenemos, no para un día ni para dos, sino para el mediano y largo plazo. Pensemos, hoy estamos en el año 24, pensemos en el 40, donde no vamos a estar, por lo menos, de acuerdo a cómo son las cosas. Y hagámoslo con un espíritu generoso y sincero. Yo creo que esas son las posibilidades que existen y que tenemos la obligación de llevarlas adelante. No, no, Porque sí, todos, sí, la palabra es grandeza, ¿no? te lo dejo Tener a la vos. grandeza. Sí, no, tener la grandeza, me parece que esa es la palabra, ¿no? Tener la grandeza, volar alto, ¿no? Y cada uno,
estar dispuesto a renunciar a algo, a alguna parte, ¿no? Que sea, comenzando por su propio orgullo, ¿no? Digo, y eso es lo que no se está viendo. También los periodistas tenemos que hacer nuestro aporte, ¿eh? Cuidado. También, También ayudar justamente a promover el diálogo, a marcar caminos, a no estar todo el tiempo echando leña al fuego, sí denunciando, porque es nuestra tarea, sí, porque es nuestra tarea, denunciando las cosas que están mal, investigando si hay hechos de corrupción. El periodismo ha jugado un papel muy importante en esto de las denuncias de corrupción en los últimos años. Esto está buenísimo. Nos gustaría una justicia que vaya más rápido, que esté más firme, ¿no es cierto? Porque la impunidad es una cosa que hace mucho daño. Juan Pablo II, una vez me acuerdo cuando recibió a los obispos, a un grupo de obispos argentinos en la década, fines de los 90, dijo textualmente, esto es textual, la corrupción y la impunidad corren el riesgo de generalizarse en la Argentina. Esto lo dijo Juan Pablo II, además, y la valentía y el coraje de los jueces para actuar con toda la fuerza que corresponda, porque la gente también quiere ver eso y es ejemplificador cuando todos miran, caramba, este robó y ahí está, tras las rejas. Eso es ejemplificador. Está diciendo que no todo es lo mismo, que no todo es igual. Insisto, y el que las hace las paga. Eso me parece que es muy ordenador también para la vida pública de los argentinos. Por más que digamos, vemos ahora el caso de Cristina, condenada en doble instancia, pero todavía hay que ir a una confirmación de que estuvieron las garantías constitucionales de parte de la Corte, que se va a tomar un montón de tiempo y ella sigue en libertad y además sin un resarcimiento, sin devolver lo que se ha robado ella y un montón de gente. Esto ya se puede decir así porque hay dos pronunciamientos de la justicia, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es entonces? Entonces a mí me pasa algo, robo una gallina, me meten preso y acá se roban miles de millones y siguen dando vuelta, ¿no es cierto? Entonces digo, es un tema que tenemos que reflexionarlo. La justicia es una columna vertebral. Mira, yo haciendo un ejercicio de abstracción, alguna vez escuché un politólogo que decía, mira, en un ejercicio de abstracción se puede vivir sin el poder legislativo, se puede vivir sin el poder ejecutivo, pero seguro que una sociedad no puede vivir sin el poder judicial. Obviamente somos republicanos y democráticos y queremos los tres poderes, aclaro, pero digo, es importantísima. Entonces digo, estos también han sido reclamos de la Iglesia. Hubo en los 90 un documento específico sobre el tema de la justicia que vale la pena repasarlo, buscarlo en internet, de los obispos argentinos. A mí me gustaría, sí, siempre lo he dicho y he sido muy claro, que los obispos en los últimos años hayan hablado más fuerte contra el tema de la corrupción. Hablaron, yo creo, mucho sobre el tema social, sobre el tema de los pobres, y hablaron a mi gusto, no lo suficiente sobre el tema de la corrupción. Ellos dicen, bueno, porque si no hay pronunciamientos de la justicia no podemos suponer, no importa. Yo creo que me parece que sin imputarle a nadie nada, tenían que haber hablado más de este tema porque, bueno, todos sabemos que vamos a hablar de lo que significa, lamentablemente, para los argentinos la corrupción. te agradezco, querido Sergio. Te dije ayer cuando hablábamos para organizar lo de hoy, infinitamente tu gesto, sé todos tus compromisos de hoy y que hayas estado de nuevo en Corrientes. Te mando un abrazo enorme y te perdono que sea de Colombia. Chau, chau, Pocho, un cariño muy grande, gracias. Hasta Dios luego. quiera que todo esto resulte positivo para el país. Exactamente, que es lo que importa, el bien de todos los argentinos, especialmente de los que menos tienen. Un abrazo muy grande y que siga tu gira de hoy por un lado y por el otro, como lo hace siempre con gran dinamismo. Lo mejor Muchas para vos gracias. y Un muchas, abrazo. muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mi conclusión. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR, incluso estos del cartelito celeste. Para todos ustedes. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. En estas conclusiones tengo menos de 30 segundos. Gracias, querido Sergio. Paz, tranquilidad, proyecto de país, igualdad de oportunidades, amor al prójimo y por sobre todas las cosas, sinceridad, objetividad y decir las cosas como son y no tratar de lograr réditos políticos que no sirven absolutamente para nada. Amor entre los argentinos y continuidad en la tarea que se viene realizando desde hace años, antes por el doctor Aramburu, por Monseñor Ojea y ahora por el nuevo, el doctor Colón. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, Dios.